Hola friend, bienvenido una vez más a mi canal. En este video voy a platicar acerca de las pseudoclases y los pseudoelementos en CSS. En el proceso de desarrollo web podemos ser muy específicos en los estilos que queremos modificar. Las pseudoclases y los pseudoelementos son palabras clave que podemos combinar con los selectores para modificar el estado o partes específicas de un elemento. Las pseudoclases se utilizan para agregar estilos a un elemento basándose en un cambio en el estado. Es decir, cuando un elemento tiene cierta condición o un comportamiento, y normalmente pasa cuando existe una interacción del usuario. Puede ser, por ejemplo, pasar el mouse sobre un botón, sobre una liga, puede ser un estado activo, un estado enfocado o deshabilitado. El sintax para las pseudoclases es agregar dos puntos después del elemento que estamos seleccionando, seguido de la pseudoclase que queramos aplicar. Estas son las pseudoclases más comunes o más utilizadas. Los pseudoelementos se utilizan para aplicar estilos en partes específicas. Estos no identifican un estado, sino más bien lugares específicos en los elementos de HTML. Por ejemplo, la primera letra, la primera línea, un espacio antes o después del elemento. El sintax de los pseudoelementos es agregar dos puntos dobles después del elemento que estamos seleccionando, seguido del pseudoelemento que quieras aplicar. Los pseudoelementos after y before pueden acceder a una parte del elemento que todavía no existe. Por eso es necesario agregar la propiedad content para que ese elemento pueda existir, como lo estás viendo en el ejemplo del lado derecho. En especificaciones pasadas solo se aceptaban dos puntos simples tanto para las pseudoclases como para los pseudoelementos. Algunos navegadores de hecho aún aceptan este sintax, sin embargo en CSS3 se introdujo la manera de diferenciar a estos elementos agregando los dos puntos dobles para los pseudoelementos y solo dos puntos para las pseudoclases. Entonces ya tengo del lado izquierdo mi proyecto, que es un archivo HTML, un archivo CSS, y de nuevo ambos están ligados para que podamos ver los cambios en la pantalla derecha. Muy bien, entonces para este primer ejemplo sobre los links o las ligas, vamos a ver tres pseudoclases que son link, visited y active. Yo acá en HTML ya puse mi anchor tag o mi etiqueta para los enlaces. Aquí vemos que se aplicó el color rojo. Una vez que nosotros demos clic a esta liga, se convertirá en un elemento que ya tiene la pseudoclase visited, es decir, que ya es un enlace que ya le dimos clic, que ya lo visitamos. Yo le voy a dar clic al enlace y si te fijas ya nos abrió la página de Amazon y si te fijas aquí ya aplicó los estilos para el enlace que ya se visitó, es decir, el color de fondo azul. Y no sé si te diste cuenta, pero al momento de hacer clic en el enlace, por unos segundos, de manera muy rápida, se vio un fondo de color aqua. Ahora voy a mantener el cursor activo o el cursor pegado al enlace y si te fijas, aquí tenemos este fondo de color aqua. Para el siguiente ejemplo vamos a ver la pseudoclase focus. Aquí yo ya hice un input muy sencillo para un formulario. Yo le voy a poner el selector input, dos puntos, focus. Voy a abrir mis llaves y aquí vamos a poner un background color, vamos a ponerle aquamarine. Si yo agarro el cursor y le doy clic al input o al campo de entrada, ve cómo cambia el color. También podemos utilizar la tecla Tab para darle focus a este elemento y ahí tenemos un cambio de color de acuerdo a los estilos que le demos a este elemento.
Aquí yo le agregué unos estilos muy simples, pero una vez que nosotros seleccionemos alguna de las opciones, tendremos que ver un borde morado, así que vamos a elegirlo de este lado. Aquí ya podemos ver el borde, y si nos vamos a la segunda opción, en las checkboxes también podemos ver ese outline morado que pusimos en los estilos. Para el siguiente ejemplo tenemos la pseudoclase Hover. Esta pseudoclase se utiliza mucho en los botones o en los enlaces para cambiar de efecto o darles un cambio de color, de tono, a lo mejor incrementar o darle una animación diferente para que esa interacción con el usuario sea un poquito más dinámica y que logre la interacción con todos los elementos de las páginas web. En este caso acá yo tengo un botón muy simple que puse seleccionar. Pero una vez que pongo el mouse sobre este botón, si te fijas, me está dando el color que seleccioné. Y es uno de los efectos, de nuevo, que podemos aplicar para enganchar la atención o la interacción de los usuarios en nuestras páginas web. Este tipo de efectos o de pseudoclases se pueden utilizar para botones, para enlaces y, de nuevo, son muy efectivas para la interacción del usuario con distintos elementos de nuestras páginas web. Para nuestro siguiente ejemplo tengo los NTH Child. Estos seleccionan un número específico de los hijos. En este caso yo tengo una unordered list en HTML con 3 elementos LI. Entonces voy a poner mi pseudoclase NTH Child, y en este caso quiero que solo la palabra friend, que sería el número 2 de nuestra lista, se le apliquen los siguientes estilos: que tenga un font size de 30 px, ahí ya nos aplicó el estilo, y un color, vamos a ponerle blue. Si nosotros dentro de este paréntesis cambiamos a 1, la palabra hola es la que tendría los estilos, así como si ponemos el número 3, la palabra bienvenido tendría los estilos. También podemos utilizar, por ejemplo, la pseudoclase First Child. Aquí aplicamos tanto para el hijo número 3 como para el primer hijo. Ahora voy a ver rápidamente los pseudoelementos que más utilizo. Estos, como te comentaba, se utilizan para aplicar estilos en partes específicas. Aquí no identificamos un estado como en las pseudoclases, sino lugares específicos o partes específicas de los elementos HTML. En este caso yo ya tengo un H1 que dice Hola Friends. Recuerda poner la propiedad content. Vamos a dejarla vacía porque esta parte del elemento no existe, la vamos a crear con estilos, y esta propiedad nos ayuda a que ese elemento pueda existir o lo podamos ver reflejado. Vale, pues ahí ya nos pintó nuestro primer elemento. Esto es antes, utilizando el pseudo elemento before. Y si te fijas acá ya nos pintó esta línea o este elemento antes de nuestro H1. Y en este ejemplo vemos otra línea con estos estilos o estas propiedades. Le cambié un poquito el color para ver la diferencia. Y de igual manera agregué el display block para ver este elemento en su propio bloque y no verlo a un lado o de manera inline en nuestro elemento H1. Listo, eso es todo para este video. Te veo en el siguiente. ¡Hasta pronto!